Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Habacuc, capítulo 3. Vamos a leer alternadamente del versículo 1 hasta el versículo 10. Yo voy a leer el primero y ustedes el segundo y nos juntamos en el versículo 10. Dice la palabra de Dios así, Habacuc capítulo 3, versículo 1 dice: oración del profeta Habacuc sobre Sionó. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos haz a conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se hundieron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos y las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, todos temieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Vamos a orar. Padre Santo, en este día, en esta mañana, te damos las muchas gracias por habernos permitido estar aquí nuevamente en tu casa de oración. Te damos las muchas gracias por cada uno de mis hermanos que vienen con esta hambre y sed de justicia y de su palabra. Pido por favor, antes que todo, que nos perdones nuestros pecados. Pedimos por favor que tenga misericordia de nuestras vidas y nos ayude en este día. Lávanos con tu sangre preciosa para que tu palabra, Padre Celestial, pueda hacer eco en nuestras vidas y podamos memorizarla y ponerla en nuestros corazones para poder practicar. Te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos que ya están aquí y los que vienen en camino, ayúdales para que puedan estar aquí también con nosotros, juntamente gozándonos de tu preciosa palabra en este día, en esta mañana. En el dulce nombre y precioso de Jesús damos gracias, nuestro Salvador. Amén. Bien, el tema de esta mañana es el placer del profeta. En este capítulo 3, notemos el cambio de la actitud del profeta. Vemos que Dios lo llevó a la torre de visión y le permitió ver que no tan solo juzgaba a su propio pueblo por sus pecados, sino también a las naciones del mundo. Es decir, que Dios iba llevando a cabo bien, en orden y firmemente su palabra, lo que él iba a cumplir. Dios estaba avanzando, dice, al tiempo cuando la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. También miramos que el profeta miró alrededor y creía que Dios no hacía nada en cuestiones del pecado. Pero ahora, hermanos,
Ahora Habacuc implora a Dios que se acuerde de ser misericordioso en medio de su juicio, después de haber visto la visión que Dios le estaba mostrando. Vamos a ver en el versículo 1, vemos primeramente la plegaria del profeta. Versículo 1 dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Aquí, hermanos, la palabra Sigionot está hablando de un instrumento, que quiere decir pues que va todo en orden. Los instrumentos, cada vez que se tocan, todo tiene un orden. Y Dios es lo que con este profeta Él está enseñando que todo lo que el plan de Dios que iba a hacer, Él iba llevando todo a cabo en un orden. Pero vemos la súplica del profeta, aquí mismo el versículo 2, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. El profeta, el que creía que Dios no hacía nada en cuanto al mal o al pecado, ahora le implora acordarse de ser misericordioso. Después de ver él la visión claramente que Dios lo había llevado a esa torre de visión para ver lo que iba a hacer, él ahora él está mirando todo ese juicio que Dios está haciendo, lo está viendo en un cuadro. Y es por lo cual está él suplicando a Dios y diciendo, por favor, ten misericordia. Su temor del profeta era de que Dios hiciera demasiado en su juicio. Aquí mismo el versículo 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Hermanos, ante la obra de Dios, una persona temerosa de Dios siente pavor de Dios, siente miedo, siente de ver el juicio de Dios, de ver lo que Dios va a hacer en cuestiones de ese castigo, siente miedo. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios son fuertes. Aquí, hermanos, la palabra que dice aquí el profeta, oí, dice tu palabra, y temí. No está hablando de un temor pues más bien sí es un temor natural, pero es un temor de mucho respeto que le tiene a Dios. Lo dice el versículo, he oído. Esto quiere decir, lo que tú haces oír, lo que tú me haces oír es lo que tengo que oír. Cuando dice, he oído. Por eso, hermanos, él está rogando a Dios que tenga misericordia por ese juicio que él estaba mirando. Esa es una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que estar suplicando a nuestro Dios día con día, que tenga misericordia de nuestras vidas, que tenga misericordia del castigo que él hace. Una de las cosas muy interesantes que aquí también está suplicando el profeta, dice, aviva tu obra. En el versículo 2 dice, aviva tu obra. Esto es, hermanos, lo que necesitamos que suplicar a Dios como iglesia, de que Él aviva su obra, que siga creciendo, que siga adelante. Es lo que tenemos que estar orando mucho por nuestra iglesia. Cuando dice aquí, aviva tu obra, es decir, el programa de juicio sobre Judá y después sobre Babilonia
que Dios mismo ha declarado. Él está suplicando que Dios le dé ánimo. Necesitamos, hermanos, mucho de Cristo, necesitamos mucho de su Espíritu Santo. Y de la única manera que podemos obtener es a través de la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la Biblia para conocerle más. Vemos que aquí el profeta pide que en medio de estos tiempos calaminosos se acuerde Dios de tener compasión con su pueblo. Aquí en el mismo versículo 2 dice: en la ira, acuérdate de tu misericordia. Continuamos en el versículo 3. Hermanos, del versículo 3 al 15 vemos el programa de Dios, que está en una descripción poética de la historia pasada de la nación. Hay una referencia, dice, casual a los siguientes hombres. Del versículo 3 al 9 vemos ahí de Abraham. Y del versículo 7 vamos a ver, del 7 al 10 vamos a ver de Moisés, que tiene referencia. Y del versículo 11 al 15 va a hablar de Josué. Vemos en el versículo 3 que dice: Dios vendrá de Temán. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Hermanos, Temán era la capital de Edom y estaba al sur. Y Parán al otro lado estaba separada. No estaban juntas, estaban separadas. Es decir, que Temán estaba, dice, al sur, abajo de Jerusalén. Y al oeste estaba el monte Sinaí. Y aquí vemos que Abacú alude aquí a la salida de Egipto y a la promulgación de la ley en el Sinaí, en este versículo. Y lo confirma más enteramente en el versículo 4, que dice: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Vemos aquí, hermanos, cuando Dios estaba haciendo ahí una teofanía en forma de luz, cuando se presentó con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Esto es lo que está, de lo que se refiere aquí el profeta. Dice: y el resplandor, dice, fue como la luz, rayos brillantes que salían de su mano. La luz es como el vestido de Jehová. Y esto lo podemos ver en una comparación, un versículo del Salmo 104, versículo 2. Dice: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Vemos que aquí se refiere pues a Dios cuando Él se presentaba en el tabernáculo de reunión en una manera de truenos, de rayos. Él se presentaba ahí con el pueblo de Dios.
de los cuales el pueblo de Israel, cuando él miraba esto, tenían mucho pavor, mucho respeto a un Dios tan poderoso. Continuamos en el versículo 5, donde estábamos. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Aquí, hermanos, en el versículo 5 está hablando de, en la primera frase, está hablando de pestes, porque está hablando de mortandad. Esto nos recuerda, dice, las plagas de Egipto cuando Dios había mandado su juicio a Egipto. Había mucha mortandad, los animales, la gente, mucha gente estaba muriendo. Era algo muy triste, hermano, todo eso. Dios estaba llevando a cabo un juicio ahí para sacar a su pueblo a su pueblo Israel de Egipto. Y en la segunda frase de aquí del versículo 5 dice: y sus pies, dice, salían carbones encendidos. Aquí está hablando de fuego. Y ustedes saben, como el fuego, dice, así como está hablando de fuego, es en una forma que Dios purifica a los suyos. Y esto lo podemos ver también en un versículo. Primera de Corintios 3. Al 15. 3:13 al 15 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aun que así como por fuego. Entonces vemos, hermanos, que cuando está hablando aquí de fuego, está hablando de una forma que purifica Dios a los suyos. Ahora vamos a continuar en el versículo 6, que se describe muchos fenómenos cósmicos, o sea, en el universo. El versículo 6. Dice: se levantó y miró la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Una de las frases muy interesantes de este versículo, hermanos, es cuando dice que sus caminos del Señor son siempre, dice, son eternos, son por siempre. Y esto es lo interesante de este versículo. Dice, aquí dice, puede significar que ese es siempre el modo de obrar de Dios. Es decir, que Dios lleva un control de toda su obra que Él está haciendo desde la creación del mundo hasta ahora. Y como la obra que estaba haciendo con su pueblo y con los babilonios, Él llevaba a cabo una obra. Pero cuando dice aquí que sus caminos son por siempre, son eternos, está hablando más que nada de lo que Dios siempre quiere para el ser humano. Dios quiere siempre ayudarle a andar en sus caminos.
Este es el plan de Dios cada día para nuestras vidas. Que el hombre siempre viva en obediencia a Dios. Podemos ver que Él nos proporciona una base interesante de consideración, de devocional, dice. Podemos comparar esto en Lucas 3:5. Dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Vemos aquí, hermanos, cuando Juan el Bautista andaba preparando el camino del Señor. Cuando Cristo iba a venir, Él estaba preparando el camino para que viniera nuestro Señor Jesucristo. Es lo que aquí Juan el Bautista estaba haciendo. Y este es el propósito de Dios, de acomodar nuestro camino, estar en relación con Él. Y eso es lo que nos debe de impulsar a estar cada día en nuestros devocionales con nuestro Dios. Esto es lo más precioso que podemos nosotros ver y considerar. Vamos a ver el versículo 7. Antes de eso, antes de ver el versículo 7, hermanos, cuando está hablando acerca de los caminos de por siempre, ya les había dicho que el del versículo 3 al 6 está representando a Abraham. Y Abraham, hermanos, él siguió confiando en Dios por la fe. Él no se desvió de los caminos del Señor. Esto es por eso, por lo cual del versículo 6, del 3 al 6 está representando la vida de Abraham. Ahora vamos a ver la vida de Moisés, que representa del versículo 7 hasta al versículo 10. Vemos el 7, dice, he visto las tiendas de Cusán en aflicción y las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Aquí, hermano, nos presenta las tiendas de los etíopes, o sea, de Cusán. Se conoce pues de acá del continente de África, de Etiopía. Y de los madianitas que fueron, dice, nómadas. Es decir, que también el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, él estaba así, de esta manera, como nómadas. Ponían una tienda aquí, luego después cuando iban cruzando el desierto, estaban aquí, luego después se ponían en otro lado y así iban. Y esto es lo que viene representando este versículo del 7 al 10 de Moisés. En el versículo 8, hermanos, vemos un precioso, una preciosa victoria que Dios tiene. Dice, Jehová aparece, dice aquí, marchando. En el versículo 7 dice, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Es decir, Dios va, dice, montado majestuosamente en su propio carro de salvación. Él, por su misericordia, hermanos, que tiene, Él
está compartiendo la salvación a las personas. Pero antes que todo, él cuando dice aquí que va marchando en victoria, podemos ver cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, cuando Dios con su poder salió victorioso, llevando su pueblo cruzando el Mar Rojo. Esto es una victoria preciosa que Dios había dado a su pueblo Israel cuando salió de Egipto juntamente con Moisés, llevándolo, como dicen, a la salvación. Hermanos, Dios siempre ha sido Dios de victorias. Él nunca ha sido de derrotas, nunca. Dios lleva su obra a cabo y esa obra va a salir victoriosa siempre. Aunque parezca que para uno, para usted o no sé, para quien sea, Dios va llevando toda su obra, un rebaño victorioso adelante. Continuamos en el versículo 9, le vemos sacando, dice, de su funda el arco. Versículo 9, se descubrió, dice, enteramente tu arco. Dios lanza, dice, los rayos como flechas de su aljaba. Vemos que él, eso él lo utilizó para su juicio. La segunda frase vemos también, la segunda frase dice, juramento de las varas, dice, de palabra. Aquí, hermanos, cuando está hablando de este juramento de varas de palabra, es decir, que Dios, lo que Él le decía al pueblo de Israel o a las tribus, es lo que iba a suceder. La palabra de Dios, hermanos, es segura. Lo que Dios nos promete en su palabra a nosotros, eso se va a cumplir. Él dice que un día va a enviar a su Hijo Jesucristo para venir por su iglesia. Y después de esto vamos a tener la tribulación y Dios va a juzgar al mundo entero. Y todo lo que dice en su palabra se va a cumplir al pie de la letra, como Él lo está diciendo. La palabra de Dios es segura, hermanos. Es un hecho que se va a cumplir. Como lo vemos aquí mismo en el versículo 9, cuando Él trajo el juicio que le dijo, el juicio que traía para la nación de Judá y de Babilonia. Vemos aquí mismo en el versículo 9 cómo está mostrando algo del juicio. Aquí mismo dice, hendiste la tierra con ríos. Esto indica que la tormenta se descarga con una lluvia torrencial, fuerte, impresionante. Sus juicios son fuertes, hermanos. La Biblia habla en un versículo que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo para juicio. Esto es feo. En el versículo, vamos a continuar ahora, vamos a ver el versículo 10, dice, la poesía del pasaje, dice, llena en el versículo 10 a una belleza futura. El versículo 10 dice, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas
el abismo dio su voz y a lo alto alzó sus manos. Uno de los versículos, este versículo, hermanos, en lo original más claro, dice así: te vieron y se retorcieron de dolor los montes, se desbordó la tormenta de las aguas, dio el abismo su voz y levantó en alto sus manos. Es lo que está diciendo en una versión más original. Hermanos, este es como dándole una personalidad a Dios a la creación de lo que como Él usa para poder hacer sus juicios en este mundo. Como lo vemos con las aguas, Él utilizó las aguas como los montes. En pocas palabras, ¿qué es el hombre, hermanos? El hombre no es nada delante de nuestro Creador. Cualquier vaso de agua se puede ahogar un hombre. No es nada. Cuando hay temblores, con poquito que le caiga un puño de tierra, ya queda ahogado ahí. En un ratito se va así. En un segundo. En realidad, el hombre no es nada delante de Dios. Pero por la gracia de Dios y su misericordia, Él lo hace valer a través de su Hijo Jesucristo. Este versículo, hermano, literalmente quiere decir, se contempla, dice, el terremoto, el rugido del mar y el subir y bajar las olas de un mar embravecido. Todo esto, hermano, se resume en el temor a Dios y su justo juicio, que es lo que tenemos que contemplar. Dios es bueno, sí es bueno, pero también, y es amor, porque Él nos ama, pero también Dios muestra mucho su justicia, su ira, su coraje por aquellas personas que están haciendo el mal. Eso es lo que debemos de ver, que Dios tiene mucho odio el pecado. Vamos a orar, vamos a concluir con una oración. Cerramos nuestros ojos. Padre Santo, te damos las muchas gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Padre Celestial, porque has tenido compasión y misericordia de nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, para continuar en obediencia a ti. Te rogamos, te suplicamos que nos ayudes a poder también hablar a aquellas personas del juicio que vas a traer a este mundo. Sabemos que son juicios horrendos, por lo cual ayúdanos, por favor, para poderles hablar a las personas que necesitan de tu palabra, para que por tu gracia puedas cambiarlos, puedas ayudar. Bendígales, por favor, y ten misericordia. Ayúdanos como iglesias, anímanos, Padre Celestial, aviva tu pueblo para que siga adelante sirviéndote y no retroceder atrás. Te doy las muchas gracias por este mensaje. Ayúdanos, por favor, a ponerlo por obra y considerar tu justicia y tu juicio tan serios y severos que vienen, Padre Celestial. En el nombre de su Jesucristo damos gracias. Amén.